Bien, Fernando. Hola, hola, buen día. Buen día. Sí, arrancamos. Bueno, arrancamos.
La idea de hoy es terminar de ver lo que es calle, que nos faltaron unas cositas ahí que me parecen importantes para ustedes, sobre todo desde el punto de vista del programador. Por ahí hay cuestiones que uno puede tener en cuenta si sabe cómo es la caché o cómo funciona la caché, como para poder hacer que el programa que uno desarrolle corra más rápido o corra con la mejor performance que se pueda. Algo yo les dije en la clase anterior bueno, si bien la caché se gestiona de forma automática, o sea, el hardware que está asociado al control de la caché va a controlar eso automáticamente. Como la caché tiene un cierto tamaño y un cierto límite de cantidad de bloques de memoria que pueden ponerse, si uno como programador sabe esos límites, sabe cuánta capacidad tiene la caché, puede a lo mejor desarrollar el programa de forma tal que bloques enteros entren de su programa, entren en la caché. Entonces es maximizar lo que se llama el hit rate, o sea, cuánto uno impacta por un acierto a la caché, qué tasa de impacto tiene de aciertos. Entonces si uno maximiza eso, maximiza el desempeño. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Uno quiere hacer un programa que sea correcto, no hace falta saber nada sobre cómo funciona la jerarquía de memoria y la caché. Uno escribe el software, lo programa y eso va a correr efectivamente, salvo que haya un bug de software, ¿no? Ahí es un problema ya del programador. Pero si uno desarrolla un programa que no tiene bugs, errores, debería correr sin problema. No quiere decir que vaya a ser lo más rápido que se pueda correr, porque para eso sí hay que tener en cuenta los tamaños de la caché y cómo uno puede poner los bloques de caché o bloques de memoria en la caché. Entonces vamos a ver un poco mejor en detalle algunas cuestiones que por ahí quedaron o pueden quedar con dudas de lo que vimos en la clase anterior. Y después vamos a avanzar un poquito más sobre caché y ya cerrar el tema caché por hoy. ¿Está? Entonces esto es lo que habíamos visto de cómo uno mapea lo que es un bloque de caché, que es una porción de lo que es la memoria física. La memoria física es el espacio total que uno puede tener en la memoria RAM. ¿Sí? Siempre y cuando yo tenga la cantidad de DIMMs o módulos de RAM necesarios para cubrir toda la capacidad de direccionamiento de LISA, toda la memoria física de que especifica LISA, voy a poder ponerla en memoria física, o sea, en una RAM física, la memoria DDR. Ahora, si tengo menos módulos de memoria, bueno, ahí se achica un poco el espacio de lo que asigna LISA. Voy a tener que jugar con lo que yo tengo en memoria RAM. Y habíamos visto, bueno, que un bloque de caché, por ejemplo, en este caso dice acá 64 bytes, se mapean en un canal. Y de lo combinar el espacio de memoria para hacer los bloques y mandarlos a la caché, hay unos cuantos datos que están asociados a esas direcciones de memoria en definitiva, y esos datos todos comparten una sola dirección, un solo tag. ¿Sí? Bueno, porque en definitiva lo que uno va a hacer cuando accede a un bloque, accede a todo ese paquete de bytes. En este caso, si son 64 bytes, se acceden a esos 64 bytes. Después de esos 64 bytes, cómo uno utiliza en el procesador, va a haber que hacer una decodificación más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de ARM o MIPS, estamos hablando de instrucciones de 32 bits. Tengo que sacar 32 bits de de ese bloque para procesarla como una instrucción. Estamos hablando de lo que es la caché de instrucciones. Si es la LS3 y a la LS3 le ponemos un sistema de jerarquía de memoria con caché, van a ser 16 bits de esas instrucciones, entonces voy a tener que sacar esos 16 bits. Bueno, los otros términos siguen igual que antes, ¿no? Y acá un poco también una aclaración. Habíamos visto para ARM versión 7, aclaré que está esto de los 32 bits, direcciones de memoria. ¿Cuánto yo voy a poder direccionar? Son 2 a la 32 direcciones de memoria física, ¿no? Con ese ISA.
Y lo que está desarrollado en Harris y Harris, en definitiva, son ejemplos con bloques de una palabra, o sea, 32 bits. No son 64 bits como en la figura anterior, sino que son 32 bits. ¿Qué pasa? Esto es un ejemplo como para poder explicar el funcionamiento de la caché. Generalmente los bloques de caché van a ser más grandes. Entonces, va a haber que adaptar a cada caso, de cada problema. Va a haber que hacer la asignación de los bloques y sus direcciones. Y eso vamos a hacer un ejercicio a ver si queda claro cómo en definitiva se mapean las direcciones a la caché. Con 32 bits, si esto era byte address, como dijimos, hacemos las cuentas, nos da que la memoria consiste de 2 a la 30 bloques. O sea, yo voy a poder direccionar 2 a la 30 bloques. Y la última dirección de memoria va a ser esta 3FFFF, pero como se alinea con la palabra, se dice, se corren todos los bits hacia la... Están mirando para allá. Se corren todos los bits hacia la izquierda. Por eso queda esta cuestión de los FFFF, todo hasta el final es F y una C. Esa es la última dirección de memoria. Y quedan estos bits de offset que se dicen 00 que no se van a utilizar para direccionar los bloques. Porque en definitiva, esas direcciones ya no tienen sentido, ¿no? Yo voy a direccionar con los sets, o sea, los primeros 3 bits menos significativos, y con lo que son los bits más significativos, que son el tag, la etiqueta. Y eso vamos a repasar ahora cómo era que funcionaba. Si teníamos una memoria de caché de mapeo directo, supongamos que queremos acceder a un bloque de memoria o un bloque de caché que tiene un conjunto, un set de dirección 2. Y los bits menos significativos dicen 2. 0, 1, 0 serían binarios, entonces yo voy a acceder al conjunto del set 12, al conjunto 12. Accedo para leer ese dato, pero lo voy a leer si se cumple que el bit es válido, o sea, ¿qué quiere decir? Que ese dato en la caché tiene sentido para el programa. Yo lo traje recientemente, pongo que el bit esté inválido, o sea, lo que hace en verdad el controlador de caché va a hacer eso, va a poner que el bit está válido, o sea, que ese set está para usarse, y ahí tiene que coincidir la etiqueta, que serían los bits más significativos, con la etiqueta que esté acá. Y eso nos va a decir que ese es el dato real o el dato que queremos acceder está en la caché. Si no está, era lo que vimos. Bueno, tenemos que ir a buscar el dato en memoria principal, o sea, en la DDR. ¿Y qué va a pasar? Ahí, mientras eso sucede, el bit válido ya no va a ser válido, ¿no? O sea, el controlador va a tener que ponerlo en 0. Porque si yo quiero acceder con el procesador a esa dirección de memoria, tengo que estar esperando que el verdadero dato venga a esa posición o se traiga ese dato de la memoria principal y se ponga en la caché. Si no, yo no lo puedo usar, digamos. Y ahí es donde, bueno, entra uno a ver cómo funciona eso del bit válido, ¿no? Acá es el mecanismo que se muestra para comparar en definitiva y ver si se tiene un acierto o no. Esto sería una lógica que hace una comparación. O sea, es lógica con compuertas que generan una comparación entre dos números si son iguales, genera un 1. Y si el bit válido está en 1 y la comparación resultó que es la dirección que queremos acceder, tengo un hit y leo el dato de esa caché y sigo con la ejecución del programa. ¿Se entiende así? Vamos a hacer un ejemplo de ver cómo definimos esto del tag y el set con otros casos, ¿no? Con otros, si tuviéramos bloques distintos, o sea, de tamaño diferente, no de 32 bits, sino de, por ejemplo, como teníamos acá en el ejemplo de la figura en 64 bytes, ¿cómo tendríamos que hacer para ver cómo queda el tag o cuántos bits van a quedar para el tag
cuántos bits quedan para el set y cuántos bits o bytes quedan de offset. Y vamos a asumir que ARM versión 7 es lo que estamos utilizando como procesador ARM de direcciones de 32 bits, y vamos a asumir que el número de sets se mantiene. O sea, tengo 8 conjuntos. ¿Cómo quedaría el tag? Traten de hacer así una cuenta, a ver cómo quedaría. Bueno, vamos a tratar de responder a estas dos preguntas. ¿Cuántos bloques de caché se tiene en este caso? ¿Y cuál es la última dirección de memoria del bloque? Pensando que los bloques son de 64 bytes. Por ahí esta filmina les puede ayudar como para sacar cuántos bloques hay. Voy a tratar de hacerlo acá en papel mientras. Vamos a tomar un rato para hacer las cuentas. Cualquier cosa por ahí, si necesitan consultar la filmina, está actualizada en el aula virtual. La sección caché y memoria virtual.
Si alguien envía el resultado, avisen y lo empezamos a ver. Yo tengo algunos números, pero sí están bien. Acuérdense de hacer la cuenta también de los bytes de offset, bits de offset. ¿Sí? Y Fernando puso unos números, dijo tamaño de bloque 64 bytes, son 512 bits, bien hasta ahí. Número de bloques, capacidad de caché, dividido 512 bits. Si la capacidad de caché es 2 a la 30 bits, el número de bloques sería 20.000, a ver, sería 2 millones y algo. Y última dirección sería 20000. Yo creo que el tema de capacidad de caché, no sé si queda igual, Fernando. Y no sé si está bien esa.
Esa cuenta que yo había puesto acá de 2 a la 30 bloques. Hay que revisar ese número también porque fíjense que no sé si ese 2 a la 30 está bien. Yo creo que hay un problema con eso. Ese es para el caso de bloques de 32 bits. Aunque acá dice 2 a la 30 word main memory. Pero no sería esa la capacidad de caché, sería la cantidad de palabras que se pueden direccionar en memoria principal. Ahora el número de bits que integran un bloque es distinto, pues son, como vos pusiste ahí, 512 bits. Nosotros vamos a definir, me parece, la capacidad de caché, porque ahora vamos a poder poner más bits en cada bloque, en cada conjunto, ¿no? En cada conjunto van a entrar en definitiva más bits. Bytes por 8. ¿Tienen algún número? ¿Tiene una hoja para que se pueda encontrar ahí? ¿Tiene una hoja que te casa uno? ¿Te casa una cuenta? Bueno, me da siempre lo que caché, ahora está hablando de forma directa, forma que vas a poder poner. Él ya por 8 por 8. Está bueno también tenerlo. Sería 4K, K bytes, K bits. Bueno, vamos a hacer juntos a ver si les da lo mismo. No sé si sacaron cuántos bloques de caché se tiene. Bloques, 8 bloques.
El espacio total de memoria es 2 a la 32. Eso fíjense que da. Voy a poner a compartir acá un poquito. También acá la calculadora. Bueno, este sería el total de direcciones de memoria. 2032. 2032 direcciones de memoria. Cada dirección aloja 32 bits. Capaz que ahí yo también hice mal algo. Vamos a hacer unos dibujos acá a ver si orientan. Se van a orientar. Esta sería la dirección inicial, ¿no? De la memoria. Pensando de abajo para arriba, podemos hacer de arriba para abajo también. Indistintos, ¿no? Y la máxima, si no me equivoco, es F8F, son para conocer. Y eso serían 2 a la 32. ¿Cómo podemos corroborar si es ese número de F? Todas esas F es un hexa. 2 a la 32 menos 1. Son menos 1 por la dirección cero también cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ahí estamos bien. ¿Estamos ahí? Fernando puso el dato correcto sobre el tamaño de bloque el tamaño de bloque es 512 bits, que son 64 bytes. ¿Sí? Entonces, un bloque de caché, vamos a decir, son 512 bits. ¿Cuántos bloques tiene mi memoria principal?
Pablo pregunta 64. ¿Serían 64? No, o sea, si es número de bloques, creo que no. Tiene que ser más. A ver si es la cuenta como hicimos acá con Fabricio. 2 a la 32 daría el número total de direcciones de memoria por byte. Pero ahora una dirección va a asignar, va a direccionar todo ese bloque de 512. ¿Sí? Entonces yo creo que puede ser 232 dividido 512. Más el número 2 a la 32 dividido 512. 8 millones, todo ese número, ¿no? Voy a anotar acá. Le voy a sacar un número más grande, pero creo que estaba mal el que yo hice. Este 8388608 sería en potencias de 2. Intensidad para sacar así. No. Si fuese 2 a la 30 estaría el número que dice Fernando. Y ese tampoco da. Sí.
Ahora el número de bloques, ¿cómo sacamos? Ahí puso Roberto 2 a la 24, 2 a la 32 y 2 a la 8. 2 a la 24, a ver si coincide con nuestro número. No nos dio. 1, 3, sería uno menos, parece. 2 a la 23 parece que da. Ese 2 a la 8, ¿de dónde sale, Roberto? Por usar los 8 bits por cada bloque, que te dan los 512, digamos, en realidad. 512 grupos de 8 bits tenemos acá. O sea, el bloque está compuesto en definitiva por 512 bits. Queremos saber cuántas direcciones de memoria va a tener el asignados en función de ese tamaño de bloque, ¿no? Como para poder definir el tag sería esa parte. El set sigue siendo el mismo. Va a cambiar el número de bits de offset y el tag. Bueno, y esa es la división que vos hiciste del 2 a la 32 dividido 512, que sería por el equivalente a 8 bits. Entonces, la división me da la resta de los exponentes y me queda 22 a la 24. Sí, ahí Pablo hizo, por ejemplo, 2 a la 9, que sería 512. Y ahí yo creo que Sí, con ese perdón, número perdón, sí perdón. Sí, uno sí, sí, 2 a la hace 9, sí. Perdón. 2 a la 32, dividido 2 a la 9, queda 2 a la 32 menos 9 y da los 2 a la 74 por 8, 512 bits. ¿Estamos ahí? Vamos a poner acá los números en limpio. 2 a la 23 bloques y bueno, tenemos que sacar ahora. ¿Cuál es la última dirección de memoria? 2 a la 23 menos 1 sería, ¿no? Para considerar el 0. 7 F, 5 F. Pero tenemos que hacer la alineación, que se dice alineación con la palabra, entonces hay que correr todos los bits para la derecha, para la izquierda, perdón. Y para eso yo lo que hice hoy para probar fue multiplicando por 2. Hasta que fíjense que en la calculadora, sí, uno podría hacer la cuenta con cuántos bits también tiene y hacer la multiplicación. Y ahí en la calculadora de Windows dice, bueno, 0 acá y 31 acá, y todos los bits están corridos a la derecha.
Entonces la dirección, la última sería F, 5 Fs, una E, 0, 0. Y los bits, o vamos a hablar, si como están en la figura de esta, bytes de offset, serían 8 bytes, 8 bits, ¿no? Un byte. Porque cada uno de esos ceros son 4 bits. Que cada uno de estos ceros en el resultado son 4 bits, como están en el Excel. No, a ver, puede hacer así, tiene 23. Me parece que se puede sacar así 23 bits para hacer uso del direccionamiento. O sea, 2 a la 23. 32 menos 23 da 9. Entonces, si multiplicas por 9 me parece que da el resultado. Ya. Debe hacer así por 2 por 2 por 2. O por 8 por 9 habría que hacer. Vamos a hacer de vuelta acá. Esta sería la última dirección. Esta sería la última dirección. Ya está restado el 1. Y ahí hacemos por 9 a ver si queda. No. Porque dice 2 por 2 por 2 por 2. 2 a la 9. Será mucho. Claro. Sí, 2 a la 9. Entonces, no, pero un número enorme 2 a la 9. 2 por 9, ahí no tampoco. Famoso 512. 512, pero no puede ser, a ver. Sí, pues fui multiplicando por 2 por 2 por 2 así. Y 2 a la 9, 512. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a esa. La última dirección por 512. Sí, de ahí. Eso me quedó porque es el que le erré, así que. Ahí en todo. Claro. Y si no es por 2, uno va multiplicando y va mirando cómo queda el número alineado. Sí, a medida que uno multiplica por 2, es como correr toda la izquierda una vez. Sí, siempre uno hace un... Esto le sirve a usted después para otras cosas. Por ejemplo, cuando y van a trabajar en Assembly para programar. Cuando uno quiere multiplicar por 2 o por una potencia de 2, hace corrimientos de bits en vez de usar multiplicación. Entonces dice, bueno, yo corro a la izquierda una vez, multiplico por 2. Quiere decir eso. Corro a la izquierda una vez es multiplicar por 2. Corro a la derecha una vez es dividir por 2. Corro 2 a la izquierda es multiplicar por 4. Multipliqué al final por 502, porque eran los bits que había que correr en definitiva. Eran, 2 a la, eran 9 bits que había que correr. Hice 9 veces el corrimiento hacia la izquierda. Y ahí uno obtiene la última dirección. Entonces, 2 a la 23 bloque, última dirección de memoria es F, 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 E, 0, 0. Y yo interpreto que estos dos son los bits, o los sí, niveles de offset o bits de offset. Si son, en bits son 8 bits. Sin embargo, hay direcciones de memoria.
que tampoco se van a poder acceder, dado que fíjense que esta dirección empieza en E, ¿no? No es algo que empiece en F. Bueno, en el caso que habíamos visto antes también empezaba en C, entonces no hay problema. Parece que directamente estos dos que quedan en cero son los que definen el offset, son los que no se van a usar nunca en el direccionamiento en la caché. Y no se usa nunca porque fíjense que en el esquema de mapeo directo solo necesitamos los bits de set para direccionar en la caché y el tag para ver si está en la caché o no. Bueno, ¿de cuántos bits queda el tag? Es la última pregunta que nos podemos responder. ¿Cómo? 53. ¿De cuántos bits? Sí. 53 bits. No puede ser si la palabra, perdón, las direcciones sería 32 menos 8 que son el offset, menos 3 que son el set 21. 21 dice Fabricio acá. Teníamos 21 bits para el tag entonces. El set sigue siendo de 3 bits, sí. Veintiún bits. ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, ahí yo creo que con eso uno se puede hacer una idea de cómo uno hace para direccionar y ahí va tomando forma qué es lo que va en la caché. ¿Tá? ¿Por qué se dice bloque? Si no, el problema que yo le veo al ejemplo de Harry Harris es como justo de 32 bits, el bloque es una palabra, entonces ahí uno, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Eh, y al final las instrucciones son de 32 bits. O sea, tengo bloque de un solo, parece de una sola palabra. Pero bueno, por eso es bueno hacer un ejemplo con bloques más grandes y ahí uno saca mejor los números, ¿no? En este caso habíamos visto también eran dos bits, era en este caso. Fíjense que también está confuso eso en el libro. En el ejemplo del libro dice, acá tenemos 2 bits de offset y acá dice byte offset, dicen 00. Si uno habla en byte, ahí serían 4 0, 4 0 para un 0 y 4 0 para el otro y ahí ya te desarma. Bueno, bueno, lo que vimos, ahora sí vamos a ir un poco más con el desarrollo de la teoría esta de cachés. Acá Fabricio está apuntando alguna cosa. Eh,
Sí. Acá ojo con una cuestión. Con esto esta parte que estás mencionando, Fabricio, ¿es lo que vos me estás indicando está relacionado a lo que dice ahí en esa parte? Sí. Claro, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. También nos cierra por ese lado, ¿no? El bit de offset en esta etiqueta. Y acá lo que dice el tema de 8 entries es porque son 8 conjuntos. ¿Sí? En una SRAM, si la caché está hecha de SRAM, de 8 conjuntos, cada set, fíjense que almacena el bit válido, o sea, uno necesita ese espacio, un bit para el bit válido, 27 para el tag, en este caso, y 32 bits para el dato que queremos guardar, digamos. O sea, para el bloque de caché. Ahora con este arreglo que hicimos de 64 bytes, tendríamos un bit válido, 21 creo que es el tag, más 64 bytes por conjunto. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? De cuando uno asocia con 2 vías, hace una asociatividad de 2 vías. ¿Para qué era? Para hacer... ¿Qué permitía esto en un esquema de caché? Que hacemos un repaso. Cuando tengo 2 vías, o 2 caminos, se dice, ¿no? En un mismo conjunto. Dos bloques van al mismo conjunto. Entonces aumento mi chance de tener un hit con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a yo quiero un bloque de memoria X, ¿no? Si está en un conjunto de la caché, voy a acceder a través del conjunto y con el tag voy a ver si está en esta parte del conjunto o en esta otra parte. Tengo dos posibilidades ahora de encontrar el bloque de caché. Si no está en ninguno de los dos, bueno, voy a tener que ir a la memoria principal. Esa era la idea de asociatividad. Y bueno, uno puede asociar con más, hacer una asociatividad más amplia. Y cuando yo mapeo todos los bloques en un solo set, eso se llama asociatividad completa, o completamente asociativo. Porque ahí yo sí o sí voy a encontrar un bloque. Prácticamente no hay problema, ¿no? Eh, Habría que ver de cuántos caminos queda, porque ahora como cambiamos el tamaño del bloque, pero en un conjunto uno va a poder poner todos los bloques. Entonces sí o sí obtengo prácticamente un hit siempre, ¿no? No tiene ya no tiene ninguna ventaja, es una caché, digamos, estamos direccionando prácticamente todo. O sea, es como un ejemplo muy grosero, ¿no? No necesitamos bit de válido ni nada. Pero hay como para decir, bueno, entre esos extremos puedo definir distintos tamaños de bloque. O perdón, no tamaños de bloque, distintas formas de asociar los bloques o de asociatividad. Si no me voy a ir al extremo, quizás necesito menos asociatividad o voy a buscar un punto intermedio, porque vamos a ver ahora que inclusive cuando uno empieza a aumentar a partir de ciertos puntos, empieza a tener un retorno negativo, vamos a decir, en lo que uno espera, en los hit rates. No se justifica hacer algo totalmente asociativo.
Aguántame un ratito. Entonces, esta era otra cuestión que vimos cuando tenemos mapeo directo, pero tenemos con 4 bloques. Este caso era para poder aumentar lo que se llama localidad espacial. En un bloque, yo dije algo que no era totalmente correcto la vez pasada, que en el esquema de directamente o de mapeo directo no íbamos a tener localidad espacial. ¿Verdad? También tenemos, porque si en el bloque hay un montón de bytes, cada byte es accesible a través de una dirección particular, porque es byte addressable. Una vez que yo salgo de la caché, voy a también tener que decodificar esa información. Entonces, tengo un montón de posiciones de memoria todavía para decodificar. Y dentro de esas posiciones voy a tener localidad espacial. Estoy hablando de un vector. Todos los vectores están mapeados correctamente, uno contiguo con el otro en ese bloque. Voy a seguir teniendo localidad espacial. Lo que hace esto es aumentar la posibilidad o aumentar el tamaño de direcciones de memoria que voy a tener en definitiva accesibles en la caché para tener hit rates o un hit rate alto si estoy hablando de un vector, un arreglo unidimensional o también de matrices que estén alojadas en la caché. Entonces, en realidad no es que el mapeo directo no me permite explotar localidad espacial, me permite hacer, pero no tanto como otro esquema que ya asocio varios bloques a un mismo conjunto. Acá voy a mapear varios bloques más. Y ahí aparece el block offset. Y porque esos bits van a utilizarse para direccionar directamente en el multiplexor que está ahí abajo, dependiendo de qué datos estoy buscando en ese bloque, o cuántos datos estoy buscando en ese bloque. Y bueno, esto eran las políticas de reemplazo. Creo que habíamos llegado a ver cómo reemplazo un bloque en la caché, en función de qué hago el reemplazo. Y lo más utilizado generalmente es una política que se usó menos recientemente. O sea, cuál es el bloque que yo usé menos en los últimos tiempos de ejecución, los voy a ir poniendo como con un bit que se llama U ahí, que esté usado o utilizado. Como menos utilizado le pongo un 1 para decir, bueno, este bloque está menos utilizado. Entonces la caché va a poder prescindir de ese bloque y decir, bueno, desalojo ese bloque y traigo un dato y lo pongo en ese lugar y corresponde con ese set, ¿no? Por eso sería el bit de utilizado. Fíjense que acá dice 0, como en este ejemplo, dice 0, quiere decir que este bloque está siendo utilizado todavía, no es el menos utilizado, pero este ya sería el menos utilizado. Y entonces cuando traigo el siguiente bloque a ese conjunto, lo pongo en esta parte del conjunto, ¿no? La segunda parte, el segundo camino. Este sería el camino 0, este sería el camino 1, perdón. Lo pongo en el camino 0. En el caso de mapeo directo, no hay necesidad de dejar ninguna política. Ahí, siempre que no tengo el bloque, tengo que ir a buscar a memoria y traer y deshacerme del bloque que estaba anteriormente almacenado. No hay otra posibilidad, ¿no? No hay política necesaria de implementar. ¿Es para usar de forma homogénea? Y claro, si uno pasa un esquema de mapeo directo, por ahí soluciona más de forma simple lo que es la política de reemplazo. Pues no hay política de reemplazo directamente, pero tiene la desventaja que, bueno,
siempre tenés que irte a memoria principal a buscar un bloque cuando tenés un desacierto en la memoria, ¿no? O sea, ganás algo pero perdés algo, como todo, ¿no? Todo en arquitectura de computadora, en definitiva, siempre ganamos algo y perdemos algo. Esto sí no lo vimos todavía, el tema de cómo escribimos en la caché, y cómo se escribe en caché y cómo se actualiza la memoria principal. Hay también una política de escritura, la que es más simple, es escribir lo que se llama write through, que sería escribir en todo directamente. Se escribe en todos los niveles de caché y se escribe en la memoria principal inclusive. O sea, yo tengo un store, por ejemplo, quiero escribir algo en caché o quiero escribir algo en memoria, voy a escribir en todo, en la memoria, en la caché, en toda la jerarquía en definitiva. ¿Cuál es el problema de eso? Escribir en la memoria principal es lento, ¿no? Entonces estamos perdiendo un poco en latencia para escritura. Entonces lo que se suele usar es lo que se llama write back. Se actualiza la caché nada más y cuando el bloque se va a desalojar porque tengo un miss, en ese momento que se desaloja el bloque se escribe ese bloque en la memoria principal y se trae el bloque que queremos utilizar en ese conjunto y lo reemplazamos directamente. ¿Se entiende? Entonces evito estar escribiendo constantemente en memoria principal y escribo solo cuando tengo un desacierto. Eso significa la política write back. Para eso hay que usar lo que se llama un bit sucio, bit dirty le dicen, que indica que esa posición de memoria fue escrita, o ese bloque, alguna de las posiciones de memoria dentro de ese bloque fueron escritos, entonces se pone el bit dirty en 1, como para decir, bueno, ese bloque hay que escribir en memoria, en algún momento cuando se necesite actualizar el bloque. El tema es que la caché es más rápida, ¿no? Es rápida para escribir. Si es una SRAM de pocas posiciones de memoria, escribo rápido en caché. Siempre voy a tener que jugar con esa latencia igual, ¿no? O sea, escribir en caché va a tardar lo que tarde escribir en esa caché rápida. Pero no voy a estar tardando en ir a memoria principal a escribir algo todo el tiempo que haga un store. Si mi programa tiene muchos stores, voy a tener un montón de latencia para escribir, porque siempre voy a estar escribiendo en memoria si uso write through. Esa es la idea de evitar ese ida y vuelta, ¿no? Y acá es un poco lo que les mencionaba, el tema de qué pasa cuando jugamos con asociatividad y con tamaños de bloque, ¿no? Es algo pictórico, no tenemos 15 valores, pero uno se puede dar una idea de que a medida que aumenta la asociatividad, ya no gano tanto en tasa de acierto, o sea, se entra como una saturación. Por eso decía, bueno, cuando estamos totalmente asociativos, prácticamente no, siempre tenemos acierto, pero no ganamos nada respecto de velocidad de escritura ni nada, ¿no? O escritura o lectura, ¿no? En casos que estemos leyendo. Ganamos en términos de toda la memoria principal está mapeada en la caché. Entonces, bueno, tenemos mejor velocidad de procesamiento, pero en tasa de acierto no ganamos nada. Siempre vamos a tener un acierto. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que tengo que poner un montón de comparadores para hacer el tag matching y esa lógica es lo que se dice cara, vamos a decir, en términos de espacio que voy a utilizar en el chip y recursos que tengo que disponer para diseñar ese sistema, ¿no? Entonces, por eso se evita una asociatividad completa.
Fíjense que a partir de ciertos puntos, en tasa de aciertos no gano. Entonces hay que, bueno, decidir trabajar en esta zona en todo caso. Esto es para el que vaya a diseñar caché. Se preocupen por si no llegan a trabajar en un tema así similar a diseño de caché. Y en el caso de número de bloques, también llega un punto que se obtiene un máximo, y a partir de ese máximo, si sigo aumentando el tamaño de bloques, empiezo a perder la tasa de acierto. Y esto sí es lo que les puede interesar a ustedes, el tema desde el punto de vista de- del programa que ustedes desarrollen. ¿Qué pueden hacer para aumentar el hit rate y la tasa de acierto? Lo básico es reestructurar los patrones de acceso que tiene el programa. ¿Sí? Hay distintas formas de hacer eso. Una forma es el intercambio de loops o bucles, le puse acá como una traducción de loop, que vamos a ver un poco de qué trata ese intercambio, qué es lo que uno puede hacer. La otra es separación o unión de estructuras de datos. Si yo tengo alguna estructura de datos que hay partes dentro de esa estructura que no se acceden con mucha frecuencia, conviene definir una estructura de datos aparte para esa parte y dejar lo que sí se accede recientemente o sí se accede con mucha frecuencia, dejarlo solito. Esto, por ejemplo, en definición de estructura en C, cuando uno programa con perdón, programación orientada a objetos, uno tiene estructura, eso empezaron a ver, ¿sí? Entonces, dentro de esa estructura hay formas de definir la estructura con un montón o varias otras estructuras. Entonces, eso es lo que conviene ver. Si dentro de esa estructura se accede mucho a todas esas partes, bueno, dejarlo todo junto. Pero si no, definir estructuras separadas. Esa es más o menos la idea de separación, unión y estructura. O lo mismo pasa con los vectores o los arreglos. Y bloqueo es para trabajar con matrices, por ejemplo, cuando tengo matrices grandes, en vez de recorrer ese arreglo en forma completa, vamos a decir, yo quiero con los índices que voy a usar para el recorrido de la matriz, acceder a toda la matriz. Bueno, eso da problema porque en ciertas partes voy a tener eh, desacierto en la caché. Voy a tener que, bueno, hasta alguna parte genera un miss, va y trae el siguiente bloque, y eso puede ser que no sea óptimo para ese programa. Entonces lo que conviene es dividir la matriz en partecitas más chicas que se garanticen que entren dentro de la caché. Y quizás tener más loops para recorrer los arreglos. O sea, voy a tener un poco de lo que se dice overhead en el programa, pero ese overhead se va a compensar después con la cantidad de aciertos que logro con hacer esa técnica o aplicar esa técnica. O sea, meto código para recorrer la matriz en forma separada, pierdo un poquito con ese agregado de código, pero en el hit rate, cuando uno mira cuánto impacto tuvo, mejoró la tasa de acierto, entonces gana también en performance. Y ahí compensa ese overhead que se. Vamos a ver si tengo algunos ejemplos, por ejemplo. Creo que de bloqueo no tengo, pero hay algunos papers que están disponibles si uno quiere estudiar esa parte. Está en algunos artículos le podemos pasar. Y bueno, reestructurar cómo los datos están dispuestos. Creo que está también vinculado a esto que le dije de separación y unión de estructuras de datos. ¿Verdad? Este ejemplo de separación y unión de estructuras de datos es distinto a este. El que yo les mencioné es este de reestructurar cómo están los datos dispuestos, me parece. O sea, cómo uno define las estructuras. Esto de separación y unión es cuando, por ejemplo, uno tiene un vector
o un arreglo que uno recorre en una parte del programa y también recorre ese mismo arreglo en otra parte y en otro loop distinto. Entonces, si el programador se da cuenta de eso, puede decir, bueno, esta operación se está haciendo en otro bucle. Entonces, lo pongo en el bucle, en un solo bucle y hago las operaciones con esos dos arreglos, o el mismo arreglo en verdad, pero para distintos cálculos, y estoy juntando, haciendo una unión de esos arreglos en un solo loop. Y eso también garantiza localidad espacial, porque ahora esos datos están en caché, se accede rápidamente a ese código. Pero bueno, no sé si hay técnicas de compilador que hagan ese tipo de cosas. Habría que ver si el compilador puede eh, darse cuenta de esa semántica en definitiva y poner todo junto, ¿no? Hacer una unión por compilador. Pero bueno, el programador sí lo puede hacer. Esto es lo que le decía, el tema de loop interchange o intercambio de lazo, o de loops, intercambio de bucles. Si uno tiene un compilador que trabaja con lo que se llama column major, que era cómo van a disponerse en una matriz los datos en la memoria física. El caso de column major era como muestra acá. A11 se pone en una posición, en la siguiente posición va a estar A21, en la siguiente A31. Y ahí va a saltar a A12, que es una matriz de 3×3. Dice column major porque es, no me acuerdo ahora de la traducción, teníamos esto, pero arreglaba a columnas, ordenado en forma de columna. Entonces la estructura lineal de la memoria se ordena de esta forma. Hay compiladores, creo que como el de MATLAB, me parece que trabaja de esta forma. Y C me parece que trabaja como row major order. Y Python, por lo que leí, trabaja de las dos formas. Uno puede setear eso aparentemente. Y por defecto viene row major. Entonces en la memoria se va a mapear así, A11, después A12, y así. Esto es importante saber porque si yo recorro el vector en una mala manera, ¿qué pasa? Como está acá, por ejemplo, acá está con una nomenclatura que es un poco rara, ¿no? No es C, pero estoy recorriendo una matriz que yo pensaba que estaba guardada de esta forma, pero está guardada de esta otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero acceder a la posición A21, voy a estar separado por dos posiciones de memoria, en este caso. Y si la matriz es más grande, el problema se hace peor, ¿no? Tengo muchísima más separación. Entonces siempre voy a estar generando un miss, un desacierto en la caché. Porque el dato que yo quería acceder a lo estoy accediendo a la 1, 2, pónganse. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Cambio nomás cómo se recorre la matriz. Eso se hace con cómo uno recorre con un for o lo que sea, ¿no? Cambio los índices para recorrer la matriz de forma diferente y ahí siempre tengo un acierto en caché. Y esos datos están en el mismo bloque. Y eso generalmente va a ser así, porque como vimos, se agarra un bloque y se pone en la caché, entonces tendría que tener siempre aciertos. Y bueno, el tema de lo que les decía, el tema de dividir loops, en el caso de blocking, si tengo una matriz muy grande, es posible dividir el recorrido de esa matriz para que siempre ese recorrido entre en la caché. De esto hay papers que mencionan cómo hacer esta cuestión. Y bueno, hay otras técnicas más, no vamos a describir, pero hay varias cuestiones que se pueden hacer a nivel de código como para hacer un buen uso de la caché. Y por último, el tema
que lo vamos a ver así muy por arriba, cuando tenemos multinúcleos, y en los casos de diseño multinúcleos, sabemos que también hay caché. Habíamos visto en algunos esquemas la caché está asociada a cada núcleo. El nivel uno sobre todo se suele asociar muy estrechamente con el hardware del pipeline, y está integrado el pipeline, se dice, porque por la caché de instrucción no va a querer acceder en lo posible a una velocidad igual a la del procesador. Entonces hay que diseñar la caché para que esté ahí dispuesta en ese procesador. Y si son multinúcleos, cada núcleo va a tener su caché nivel uno, pero la caché nivel 2 podría estar también en forma privada, se dice, asociada al núcleo, o en forma distribuida, perdón, en forma compartida, como en este otro ejemplo. ¿Qué gano cuando es compartido? Si yo tengo información que se comparten entre los núcleos, se va a estar compartiendo a través de esa caché de nivel 2. Y hay algoritmos o programas que uno puede correr que pueden hacer uso de forma compartida, en definitiva. Compartida información, ¿no? O sea, imagínense, dos programas hacen uso de una misma parte de la memoria porque los procesos están compartidos. Por ejemplo, en los gráficos se suele ver bastante eso. Las ventanas, por ejemplo, se solapan o hay cierta información que uno está compartiendo, entonces se está haciendo la transmisión a través o se está compartiendo a través del caché de nivel 2 o caché de nivel 3. E inclusive hay cachés que están en nivel 3. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo tengo así distribuido esa información que está compartida, tengo que comunicar todas las cachés. Y eso es el problema en este tipo de arreglos. Tengo que hacer las interconexiones para poder comunicar las cachés, de forma tal de que si un núcleo escribe en una posición que está compartida y va a estar compartida realmente con los otros también se actualicen. Y ese es el overhead que hay que pagar, ¿no? En el término de hardware que hay que agregar. En este caso es un poco más simple el tema de cómo se comparte la información. Pero, ¿qué pasa si uno escribe? A ver, creo que en este caso es el problemático. Si un núcleo escribe, hay que hacer un protocolo para, en definitiva, ver qué bloque se escribió y qué reemplazar. Ese protocolo se llama MESI. Y lo vamos a hablar en detalle de cómo se implementa todo el algoritmo para chequear qué bloque se escribió, qué hay que cambiar. Pero lo que quiero que vean que lo que vieron en máquinas de estado, por ejemplo, se usa para entender ese tipo de sistemas. Por lo menos que veamos eso, que una aplicación más de máquinas de estado es en el término de diseño de cachés, es multinúcleo. Y Messi se llama no por Lionel Messi, si uno puede estudiar un poco, lastimosamente no podemos cubrir cuáles son esas técnicas en este curso, pero si ustedes saben cuáles son las restricciones que imponen la caché y en definitiva esa estructura de datos que uno tiene en hardware, uno puede hacer uso eficientemente de ese hardware si escribe bien el código. Y si escribe mal el código, bueno, va a seguir ejecutándose, pero a lo mejor va a ser más lento. O sea, casi seguro va a ser más lento, porque vamos a tener muchos misses. Ahora, si podemos apreciar la lentitud o no, esa es otra cosa, ¿no? Si el procesador es muy rápido, toda la jerarquía es rápida, a lo mejor uno no perciba para la aplicación que está desarrollando, y bueno, no es algo crítico. Ahora, si queremos en algo crítico desarrollar buen código, ahí va a haber que pensar un poco en, bueno, cómo es la caché, cuántos conjuntos tiene, cuánto es el bloque que entra en un conjunto, cuánto es el tamaño, ¿no?, del bloque. Entonces yo me fijo de que esas porciones de código queden en ese tamaño, ¿no? Esta es un poco la idea. Creo que con el tiempo que tenemos podemos charlar con el tema
el trabajo final, a ver cómo están. Comenta alguna ¿Qué hay? cosita, Roberto, antes de pasar Sí, Roberto. sobre, sobre caché. Adelante, adelante. Bien, bien. Bueno, algunas cuestiones bastante generales por ahí. Digamos, la, la caché, entre otras cosas, digamos, conceptualmente, eh, se puede asumir como una, eh, digamos, una forma de equiparar las velocidades que hay en los registros de la unidad de control y la ALU respecto a lo que es la memoria principal, ¿no? Estamos hablando de relaciones de 100 a 1 o más de 100 a 1. Entonces, digamos, la caché en definitiva se aplica, entre otras cosas, para amortiguar esa diferencia de tiempo, de velocidades. Eh, de ahí es que uno puede decir que si el porcentaje de aciertos de esos bloques que están disponibles en la caché cada vez que se va a hacer una lectura de memoria, en realidad ya está previamente en la caché, si ese porcentaje de acierto está cercano al 100, uno podría decir que el porcentaje o la velocidad con la que trabajan eh, la unidad central de procesamiento en términos de datos está cercano a la velocidad de la caché. Y si ese porcentaje de acierto está muy cercano a cero, por ende la velocidad de procesamiento de esos datos está cercano a la velocidad de la memoria. Es decir, en esa relación de 100 a 1, obviamente no es directa, pero hay una, digamos, una relación entre el porcentaje de acierto y la velocidad en la cual se leen o se acceden a los datos. La escritura, por supuesto, es otra cosa, digamos. Entonces ahí es donde si se modifican los datos, creo que esa relación no es tan directa. Bueno, por ahí se vio un poquito en lo que presentaba Roberto. Entonces, en definitiva, el porcentaje de aciertos es lo que determina el rendimiento, en definitiva, ¿no? Creo que se puede asociar bastante, después van a ver en base de datos también la forma que se accede a, digamos, a las tablas o a la memoria secundaria en ese caso, que también se hacen bloques con más o menos el mismo concepto, digamos, de utilizar lecturas o acceso a través de bloques. Pero también quiero decir que eh, los bloques, tal como está presentado ahí, tal vez se pueden ver algo parecido a una ventana. Si la caché tal como está presentada ahí, en cada tag sería como un bloque de datos de la memoria, uno puede verlo como si fuera una ventana. Es decir, está todo oscuro, la memoria, y la caché es una ventana de abrir, cerrar esa ventana y abrir una ventana en una posición diferente. Entonces, a veces conceptualmente o gráficamente creo que el asociar una especie de caché a una ventana puede ser algo que facilite la interpretación de cómo funciona. Algo que también se aplica en términos de transmisión de datos y demás, nada más que, bueno, obviamente la actualización es diferente. Respecto al tema de optimizar en la programación, eh, bueno, ahí puede variar mucho cuando utilizamos eh, eh, estructuras dinámicas y cuando usamos matrices grandes o matrices multidimensionales, porque bueno, acá se mencionó lo de una especie de vector o las matrices en la cual tenemos matrices en términos de fila-columna de 2 dimensiones, pero muchas veces, bueno, en lenguaje como C, eh, una matriz, en general es una matriz, tiene una, dos o n dimensiones. Y por un lado tiene que ver el cómo se conforma, es decir, si es fila-columna o columna-fila o las n dimensiones que tenga. Y por otro lado es el tipo de datos que uno define para esa matriz. Entonces, a veces una matriz relativamente grande, si no tiene que ser extremadamente grande, pero una vez se define con un tipo de datos que, digamos, que es innecesario, digamos, ¿sí? Es decir, es como poner una precisión doble cuando en realidad estoy trabajando con números enteros. Y eso hace que los espacios que se reserven en memoria y por ende
después se mapeen a través de la caché, sean muy grandes y quepan pocos elementos en cada ventana, que sería en cada bloque que se mapea en la caché. Así que por ahí es importante eso, digamos, y sobre todo si utilizamos eh, matrices de elementos de longitud variable. Bueno, ahí es donde es bastante más complejo la relación o la posibilidad de aprovechar el tamaño de la caché en la programación. Bueno, y por ahí lo último que quería comentar es que esto es especialmente importante en las arquitecturas de los servidores. Por eso es que cuando uno analiza, por ejemplo, o compara los precios de una arquitectura de un servidor, a diferencia de un equipo de escritorio, es muy alta en el tema precio. ¿Por qué? Porque una arquitectura que está pensada para un servidor, ¿sí? Un servidor archivo, web o lo que fuera, eh, tiene por un lado en el procesador, pero mucho más en lo que es la placa madre, digamos, y ahí donde ese concepto de canales, la relación canal con el slot, el zócalo de la memoria, con la caché y el procesador, en donde es mucho más importante que se pueda mapear mejor y mejorar los porcentajes de acierto. De hecho, seguramente los algoritmos que utilizan para intentar predecir el uso del tipo servidor, porque no es lo mismo digamos, o el patrón de uso de datos en una computadora de escritorio que en una computadora que funciona como un servidor, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera justifica por lejos el tema del costo de un equipo que funciona con arquitectura servidor, digamos. O sea, una arquitectura servidor de hace 5 años atrás eh, tiene un rendimiento mucho más alto que uno de escritorio de última generación de la actualidad, digamos, porque justamente aprovecha mucho mejor esa relación de acceso a los datos de memoria, sobre todo, digamos. Así que, bueno, eso nomás quería comentar, no sé si alguno quiere agregar o repreguntar algo respecto a eso. Roberto, yo no sé si estoy en lo cierto o estoy con la idea correcta. El tema de punteros, por ejemplo, los punteros se dicen que son problemáticos para explotar lo que es la localidad espacial y temporal o me equivoco. A ver, no, a ver, los punteros son complejos, hay que tener cuidado en el uso, ¿sí? Porque uno después, o sea, un puntero es una ubicación que en realidad apunta a otra dirección. Entonces, Claro, cuando uno modifica el contenido de ese puntero, está modificando a dónde apunta. Y ahí es donde uno puede apuntar inadecuadamente, digamos, es más complejo la aritmética de punteros, si se quiere, pero te da la posibilidad de de hacer cosas mucho más ágilmente, digamos. Pero bueno, tiene esa precaución de que uno puede llegar a estar modificando un espacio de memoria eh, mal, digamos. O sea, te está da bien. más capacidad, pero te da complejidad. O sea, en contraposición, como siempre, la complejidad, digamos. Y el fuerte es el tema del funcionamiento dinámico, a lo mejor del programa, para direccionar ahí el puntero más potente. Claro, claro. De hecho, hay cosas que funcionan transparente, o sea, cuando uno accede en C, una matriz M en la, qué sé yo, fila 1, columna 2, lo que está haciendo en realidad es haciendo una aritmética del puntero, de donde empieza, le multiplica por 1 y por 2 el desplazamiento en función del tamaño de los elementos, digamos. Y que en realidad hay una aritmética implícita ahí que uno la puede hacer explícita, desplazando un puntero de esa matriz, digamos, desde el inicio de esa matriz. Claro.
Bueno, ¿alguna pregunta relacionada a lo que vimos hoy? Nos queda memoria virtual todavía. Tengo memoria virtual y no llegamos. Pasa que esto de caché, yo creo que si entendemos bien caché, memoria virtual sale más rápido también. Porque hay muchas cuestiones de memoria virtual que en definitiva se comparten en cómo funcionan los conceptos. Vamos a ver, por ejemplo, porque una tabla de páginas es parecido a un bloque de caché. Solo que la memoria principal hace como de caché para el disco rígido o un disco de estado sólido. Entonces las ideas de caché son aplicables. Lo que tenemos que ver distinto es cómo se traducen direcciones virtuales en direcciones físicas. Esa es la parte más de computadora. Eh, ¿Cómo estamos con los trabajos finales? ¿Hay algún caso que estime poder llegar para defender la semana que viene? Fabricio dice que posiblemente sí. Vamos a ver tu monografía. Lo que habíamos visto en la estructura estaba bastante lindo, te comenté, el tema del desarrollo teórico estaba bien hecho, está bien presentado. Por ahí faltaba un poco el tema desde el punto de vista de arquitectura con otro tipo de tecnología. ¿Qué ventajas y desventajas pueden haber con los sectores, los membristas, ¿no? Fabricio, ¿vos le compartiste tu documento y lo suena acá también? Si puede compartirle, así el correo ya te pasamos. Así. Roberto, si vos puedes dar una mirada del trabajo, ya que Bien, sí, lo sí. hayas presentado en un momento. Y bueno, ¿hay algún otro caso? Ayer, ojalá, hoy ya. Tipo de desempeño con un esquema convencional, me parece. Sí, estaría bueno. Sí, o sea, esas cuestiones ustedes fíjense en los trabajos, cuando hay comparativas, o sea, se suele pedir de que haya algún tipo de comparativa. Depende, o sea, en los papers, cuando los papers son enviados a los congresos o a las revistas, el revisor generalmente pide comparar contra algo, de forma tal de establecer cuál es la mejora, ¿viste? Respecto de lo que ya está. Entonces, eso siempre tratar de ver, de poner, ¿viste? Una comparativa, si hay datos de comparativa, y bueno, explicar cuál es el resultado. Ujú. Dale, vamos a mirar.
Entonces, Fabricio y Facundo, vamos a darle bastante prioridad, ya que son los que están no quiero decir especulando, que es la terminología que se usa en cómo funciona el funcionamiento fuera de orden, ¿no? Pero están prediciendo, como dicen otra literatura, prediciendo que van a defender bien. ¿No? Y el Pat cuando explica esto de los predictores de ramificación y de ejecución especulativa, dice, definitiva está adivinando el procesador cuando está haciendo ese tipo de esquema. Pero para no decir adivinar, que queda muy feo y la mayoría de la gente no va a entender cómo puede ser que esté adivinando algo el procesador. Decimos prediciendo, como predicción. Fabricio dice, bueno, que cree que estaría. Bueno, Fabricio Lode, avisanos y nosotros vamos a mirar, ahora vi que me compartiste el documento, o como habías compartido antes, pero ahora habrás hecho alguna mejora. Vamos a mirar con más rigurosidad. Héctor dice, yo realicé las correcciones, también podría sumarme. Bueno, vamos a mirar, Héctor. Lo que nosotros vamos a mirar es, en general, para todos los casos, que el texto esté cumpliendo con coherencia y cohesión. ¿Sí? Y bueno, si hay términos por ahí que fueron traducidos del inglés y que no están claros, eso pedimos alguna aclaración. Entonces, si ustedes ya ven que hay alguna cuestión así, que puedan revisar en este tiempito, fíjense en concentrarse en eso, ya que la estructura estaría definida y no hay nada más para agregar, vamos a decir. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer para asegurarle que esté todo bien, vamos a corregirles estos días cosas de jueves y viernes, creo que son las inscripciones de las mesas, ¿no? La semana que viene hay mesa. Jueves y viernes, entonces cosas a lo sumo viernes se pueden inscribir. ¿Cómo? Miércoles y jueves. Miércoles y jueves, dice Facundo. Desde el 29 hasta el 3 y el 24 y 25 de noviembre. Sí, mañana y jueves, entonces se tienen que inscribir. Entonces lo que podemos hacer por si no llegamos es inscríbanse por la duda. ¿Tá? Y si no llegamos nosotros a corregirle o no llegan con las correcciones que haya que hacer, queda ausente en la mesa y no pasa nada. Ahora cuando defienden, ahí es otra historia. No, vamos a hacer una excepción. ¿Eh? Ahí especulamos de eso. No, vamos a hacer una excepción en tema de como estamos en esta modalidad de que era para promocionar, ¿no? La idea era esa. Y si por algún motivo la defensa no sale bien, por alguna cuestión que veamos que conceptualmente falta algo muy grave, también vamos a poner ausente en esa mesa y cosa de no impactar, vamos a decir, en el promedio. ¿Sí? Pues estamos todavía en el periodo de promoción. Ahora, después del periodo de promoción, cuando se cierra el cuatrimestre, hay otra historia. Se presentan en mesa de examen y, bueno, si salen mal, la nota en el libreta.
Si hay alguna duda que podamos contestar, si no, vamos cerrando la clase de hoy. Pablo, si estás ahí, Pablo Silva. Sí, está ahí, profe. Bueno, Pablo, como yo te comentaba, el tema de cuál era la idea de los que están haciendo trabajos con los GSIM, definir por lo menos los alcances del trabajo. No es necesario tener una simulación funcional, pero por lo menos decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a validar la teoría con mi simulación de los GSIM hasta cierto punto. Y definir el alcance, ¿por qué? Porque si no se hace un trabajo que queda muy abierto y no vamos a ver si van a estar bien encaminados. Después, cuando vos rendís en un examen final, puedes llegar con más tiempo a tener todo funcionando y bueno, tener un documento bien escrito que detalle qué es lo que hiciste en tu trabajo final. No es necesario tener una documentación de ese estilo para regularizar. Ah, ok, claro. Tengo que definir bien, digamos, cuál va a ser los límites, digamos, de mi proyecto para estar regular y después ponerme a trabajar ya para llegar al final, ¿no? Exacto. Fíjate, yo te mandé un ejemplo que fue lo que estuvimos cerrando con Franco. Sí, sí, yo leí, pero lo único que me confundió era que usted me había dicho que para hacer el branch prediction tome solo las instrucciones de procesamiento, ¿no? Claro. Sí, tenés que usar en tu caso es distinto. Tenés que ver qué es lo que te sirve a vos, no es trasladable lo que le toca a Franco, ¿no? Claro, claro, si no En quedan tu dos trabajos iguales. caso, en tu caso, fíjate que tenés que tener un salto condicional para poder, eh, en definitiva, probar la idea de que si funciona un predictor, Claro, porque necesitas evaluar y para el tema es ese, vos necesitas una función o una instrucción de procesamiento o alguna de carga de memoria, porque esas también son afectadas por los bits de condiciones. Entonces, puedes usar o una u otra, ¿viste? Puedes usar una de procesamiento, cosa de, bueno, hacer un cálculo, si es positivo, negativo, cero, eso afecte a la- al salto que se vaya a ejecutar luego. Tienes que tener algo como para excitar el sistema a hacer alguna u otra cosa. estamos, profe. Entonces voy a estar armando ¿cómo se llamaba? Disculpe, el archivo. El alcance del El trabajo. alcance, el alcance. Y bueno, voy a estar enviando. Bueno, Pablo. Bueno, entonces cerramos la clase. Gracias a todos por la participación y